Dios le bendiga, pueden tomar sus asientos. Es la tercera vez que se me había hecho una invitación y el primero fue el pastor, después la hermana que está por allí y siempre le decía en otra ocasión. Y esta semana pasada me llamó el hermano Jaime y no sé en qué estaba pensando que le dije que sí. Y el hermano Jaime no lo veo por ahí, parece que no quiere verme. Así que el pastor dijo que iba a presentar al predicador. Creo que es uno de los errores que cometen esta noche, porque no soy predicador. Tengo algunas lecturas, muy pocas, no soy de buscar mucho. Y quisiera preguntarle antes de empezar, ¿cuántos saben de el comienzo de este mundo? O sea, de cuando empezó la tierra. ¿Todos han oído? Yo creo que no hay necesidad de predicar porque ya todos saben. Así que no sé cómo lo voy a hacer esta noche porque ya todos ustedes saben de lo que él iba a hablar. En Génesis 1:26 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Pueden sentarse? En este texto es donde Dios dice que va a empezar la generación humana, o el ser humano. Y lo dice que lo va a hacer conforme a su imagen. O sea que entonces Dios tiene un parecido a nosotros. Pero estoy buscando que aquí dice hagamos. Quiere decir que allí había más de una persona. Allí Dios no estaba solo. Y quería averiguar quién eran esos que estaban con él. Y quiero hablarle un poquito de uno que estaba con él allí, pero que no se menciona ahí el nombre de él. Se menciona en el Viejo Testamento y en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que ya encontramos, ¿quién sabe quién era que estaba allí con el Señor? Jesús. En el Génesis no dicen el nombre, pero más adelante encontramos que uno de los personajes que estaba allí era Jesús. Jesús es la base de nuestra vida. Y es un personaje que tiene tantas formas de ser que a veces se nos complica la situación cómo entenderlo. Porque Él estaba allí en la creación, era divino, pero entonces encontramos 40 generaciones más tarde de la generación de David, de Abraham, que Jesús viene a la tierra, pero viene como un niño. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que era lo máximo que estaba llegando a la tierra y venía en forma de niño. De la simiente de David. Y muchos se preguntan, pero ¿era hijo de Dios? Estaba antes de la creación y ahora viene a través de la generación de David. Como que se complica la situación un poquito, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice la Biblia, porque así se había profetizado que iba a ser así. Este viene con montones de títulos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y le podemos seguir añadiendo montones de descripciones fantásticas. Cuando el hermano que recogió la ofrenda leyó un pasaje, yo digo, pues de eso mismo, por ahí vamos. Dice que Jesús empezó su ministerio bien tempranito. Dice que todavía era pequeño cuando un día los padres fueron a la ciudad y él se quedó y ellos ni cuenta se dieron que se había quedado, y cuando lo buscaron, regresaron, estaba en el templo y estaba hablando con los maestros, los líderes. No creo que en aquella ocasión hubieran buenas escuelas en aquellos pueblos. O sea, ¿de dónde Jesús tenía la inteligencia para estar hablando ya y discutiendo de la ley a un pequeño? Porque era el Hijo de Dios. Y era antes que los maestros, él ya era maestro. Dice en Isaías 53, del 3 al 7, dice: Jesús, el Cordero perfecto, dice, no más sacrificio de animales. Cuando Jesús muere en la cruz, estoy brincando un poquito, cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasgó en dos y ya no hubo más que sacrificar animales por los pecados. En la ley de Moisés, cuando se cometía en pecado, había que llevar un animal para que el sacerdote lo sacrificara y derramara su sangre, porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y pensaba en esto y yo digo, los animales de aquella época yo creo que le agradecieron más a Jesús su muerte que muchos de los humanos. Porque muchos animales salvaron sus pescuezos de que se los cortaran allí. Nosotros a veces no agradecemos el sacrificio que hizo Dios en la cruz. Cuando llega Semana Santa, sí, lloramos cuando vemos los programas y las películas y lo vemos que lo llevan a la cruz. Pero al otro día hay un pueblo que el viernes, jueves y viernes están llorando y están esperando que llegue el sábado y cuentan los minutos para ir al próximo baile y para tomarse unos traguitos. ¿Ese es el agradecimiento que sienten por la muerte de Jesucristo en la cruz? No creo que sea así. Jesús empezó su ministerio, como le dije, muy pronto y escogió 12 personas. Y lo curioso de esto es que él no se fue y buscó a maestros o ingenieros o personas con mucho conocimiento. Él dice que se fue a la orilla de la mar y allí estaba Pedro y su hermano Andrés y los llamó para hacer su grupo y así siguió recogiendo personas muy humildes.
Yo creo que el más sobresaliente de ellos era Lucas, que dicen que era doctor. Pero el grupo de Jesús eran gente humilde, como muchos de los que vemos en esta noche aquí. Somos más que bendecidos porque Dios nos escogió. Aquí sé que hay personas que tienen su preparación, hay maestros, hay secretarias, hay ingenieros, lo que sea, pero eso no hace ninguna diferencia para Dios. Yo, gracias a Dios, que tuve una educación bastante baja, pero a Dios le plació darme posiciones. ¿Por qué lo hizo? Él lo sabe. Pero gracias a Dios, Dios me puso en posiciones buenas y me dio grados honoríficos que no los merecía. Recibí 2 o 3 títulos de ingeniero, me llevó a viajar por países que yo nunca soñé viajar, Alemania, Francia, Suiza, viajaba constante, pero eso lo hizo Dios y yo no se lo pedí. O sea que a veces recibimos cosas que no las merecemos, pero a Dios le place dándolas. Quizá el pastor que tenemos aquí, él en alguna ocasión no pensó estar ahí sentado, trabajando para Dios, porque él tenía su posición con la policía. Y cuando uno carga una pistola encima, no sé si él tenía una 45, una 38, a veces eso que hace como uno más grande. Los hermanos mexicanos que les gustan las armas saben que eso es así. Que cuando uno puede usar una pistola, pues uno como que crece 2 o 3 pies. Eso no es cierto. La pistola no lo hace más grande. Y muchas personas hacen que sus títulos los haga grandes. Y a veces se le habla del evangelio y dicen, no, eso es para los humildes, eso es para los pobres. Pero el evangelio es para todos, para ricos y para pobres. Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando, predicando el evangelio. Iba a las iglesias, a las sinagogas y allí discutía, estudiaban y exponía su mensaje. Jesús como médico. Jesús tiene muchos títulos. Maestro, pero era también humilde. Él era ayudante de carpintero, porque José dice en la Biblia que era un carpintero y él le ayudaba a su papá. Así que su primer título sería ayudante de carpintero. La Biblia no me dice si él se hizo un carpintero. Así que cuando usted se mira, no se menosprecie porque tenga un título bajito, una posición bajita. Porque usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Porque Jesús llama a los humildes y los pone en grandes. A veces nosotros queremos subir de posición y llegamos aquí y queremos subir por aquí. Es mucho más difícil que si subimos por aquí. Porque se suben las escaleras poquito a poquito. Y ese es uno de los errores que cometemos nosotros los humanos. A veces queremos posiciones grandes sin ganárnoslas y sin que Dios nos las dé. Vamos a buscar que Dios nos dé la posición antes que nosotros buscarla. Cuando Él la da bien.
Una de las cosas que más Jesús hizo es sanar los enfermos. Y si yo hiciera un estudio en esta noche, quizás muchos de los que estamos aquí nos acercamos a Jesús, o como dice la gente, a la iglesia, buscando sanidad, porque vivimos en un pueblo enfermo. Y Jesús, cuando empezó a predicar y sanó a los primeros, todos lo seguían. Y vemos que en las iglesias, donde quiera que vamos, mayormente ocurre lo mismo, de que las personas, por el sufrimiento que tienen, se acercan a alguien como Jesús que los sanaba. Y tenemos muchos ejemplos de cómo ocurría esto. Uno de los ejemplos que muchos recuerdan es la mujer de flujo de sangre. ¿Por qué? Porque esta mujer hizo algo que muy poca gente lo hace. Ella se supone que por su condición no estuviera donde estuvieran las demás personas, porque en ese tiempo lo consideraban bastante malo. Pero ella no miró la multitud y se abrió paso dentro de la multitud, me imagino empujando a la gente con el codo y tratando de llegar hasta donde Jesús. Es uno de los casos donde demuestra una fe bastante grande, porque ella dijo, si solo tocara el borde de su vestidura, seré. Hay una versión que dice salva y otra dice sana. Seré salva y seré sana. Y así lo logró. En esto hay otro caso bien importante. El poder de Dios, el poder de Jesús, era tan grande que sus vestiduras emitían poder. Con tocar sus vestiduras, las personas quedaban sanas. Imagínense la grandeza de Jesús, su potestad. Y de estos casos tenemos bastante. Esto ocurrió en el momento donde Jesús iba hacia la casa de Jairo. Jairo era una persona bastante importante en la ciudad y tenía una hija que se estaba muriendo. Y en el camino hacia la casa de Jairo fue que esta mujer apareció y surgió el milagro. Y el maestro dice que preguntó, ¿quién me ha tocado? Estaba rodeado de tanta gente y los discípulos le dijeron, pero si estás en medio de la gente, ¿cómo va a decir que quién te ha tocado? Pero él sabía por qué preguntaba, porque él sintió cuando el poder salió de él y obró el milagro. Dice que en este intervalo pasó un poco de tiempo y la hija de Jairo murió. Aquí encontramos el caso donde decimos, Jesús llegaría tarde. A veces nosotros tenemos esas condiciones que oramos por algún enfermo, por alguna cosa, y no sucede nada. Y decimos, no, es que la oración mía no pasa de ese techo para arriba. O es que Dios no me quiere. Lo primero que pensamos es eso. Dios no me escucha, Dios no me quiere. Y las oraciones no llegan a ningún sitio. Pero le tengo noticias. Jesús escucha sus oraciones. Dice que cuando llegó a la casa de Jairo, antes de llegar a la casa de Jairo, vinieron y había mucho ruido porque la muchacha había muerto. Y le dijeron, ya, ¿para qué vas? Ya se murió. Y él dice que lo echó a un lado, fue y tomando la mano de la muchacha, la resucitó. Jesús es el dador de la vida. Por eso, cuando el doctor le diga a usted,
tú tienes una semana de vida, tienes un mes de vida. No le creas. Créale a Jesús. Porque Jesús es el creador de la vida. Y dice, no nos vamos de aquí hasta que Él no nos toca la campanita. Yo he visto casos increíbles de gente que uno se pregunta, ¿y cómo puede estar vivo? Yo tengo un hermano, el único, el mayor de la casa, tiene ya 80 y tantos años. A él le han hecho como 14, 16 operaciones mayores. Él perdió uno de los riñones de tantas operaciones, le dañaron la vejiga, el otro riñón estaba casi inservible, el ureter de ese riñón en la vejiga no funciona, se ha muerto 2 o 3 veces. En una ocasión yo llegué a Puerto Rico y llegamos, no tanto por él, llegamos por los papás de mi esposa, que estaban los dos en el hospital al mismo tiempo con ataques cardíacos cada uno, el suegro y la suegra. Y da la casualidad que mi hermano estaba también en el mismo hospital. Y los tenían en 3 cuartos, uno al lado del otro. Y cuando llegamos, tremendo espectáculo, ¿verdad? Mi suegro, mi esposa llorando, toda la familia, y mi hermano también. A mi hermano lo habían operado y estaba entubado, no conocía nada, no. Mi hermana, que siempre ha estado con él, no quería verlo porque decía ya se está muriendo o ya está muerto, simplemente la máquina lo tiene respirando. Yo entré y mi esposa se fue con su familia y su mamá y su papá y yo me acerqué a la cama de mi hermano y lo contemplé un rato. Y nosotros los cristianos, pues, cuando más duro es el golpe, que más nos acordamos del Señor. Y empecé a orar por él, le puse la mano, y el que se murió fui yo, porque de momento yo mismo no me encontraba donde estaba. Ocurrió algo que yo mismo no sabía, no me sentía en el hospital ni me senté al lado de él. Y yo estaba solo. Y cuando volví otra vez en sí, que me encontré al lado de mi hermano, cuando lo miré, él abrió los ojos y me saludó. Y de esas ocasiones ocurrieron 2 o 3 con mi hermano. Las primeras operaciones, una vez estábamos y ocurrió más o menos lo mismo. Mi hermano era pastor y tuvo que dejar la congregación porque pasaba más tiempo en el hospital que con la congregación. Pero todavía sigue trabajando para el Señor. Porque él escribe los mensajes que su hija predica. Y su condición se agravó tanto que los doctores de Puerto Rico le dijeron, ya no te vamos a tocar. El doctor le dijo, ¿tú no tienes algún familiar en los Estados Unidos? Y él le dijo, sí. Y dice, ¿dónde? En la Florida. Y el doctor le dice, tremendo. Cogió el teléfono y llamó a la universidad, Jacksonville, Florida. Ahí hay uno de los centros médicos de esta nación, de los mejores. Lo trajeron ahí. Y el doctor lo chequeó y le dice, tu condición es crítica. Las operaciones que te han hecho, por lo regular las han hecho malas porque no tienen el equipo. Y le dice, yo voy a intentar algo contigo. Pero no era el doctor, era Dios. Y le hizo un injerto, le puso una manguera desde el riñón hasta la vejiga. Y en aquella ocasión la ponían de plástico. Y el cuerpo humano no tolera mucho las cosas plásticas. Y cada 2 o 3 meses tenían que sacarla y cambiarla.
y tenía que venir de Puerto Rico a Miami para que le hicieran, porque el único hospital donde podían hacer eso era ahí. Y el doctor dice, esto está difícil, pues no podemos seguir operándote así, sacando esas mangas. En una ocasión se partió la manga y por poco, hasta ahí llega la historia. Pero Dios no quería todavía. Y el doctor dice, vamos a hacer un intento más. Se comunicaron con unas compañías que bregan con metalurgia, metales, y ahora tiene una línea de metal. Tiene un tubo metálico del riñón a la vejiga. La única persona en todo Puerto Rico que está viviendo con eso. ¿Quién hizo eso? ¿El doctor de Miami? No. Lo hizo Jesús. Lo hizo Dios. Porque Él fue el primero que fue a la iglesia. Cuando el evangelio llegó al pueblo de la familia, Él fue el primero que pasó al frente. Y se cumplió la palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y por Él fuimos toda la familia. Y después estuvo trabajando de pastor y todavía así en esa condición, Él escribe mensajes y sus hijas los predican. Y Él todavía le habla a la gente. O sea que las maravillas de Dios no han terminado. Podemos seguir mencionando aquí todas las maravillas que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, pero actualmente hace maravillas más grandes. Lo que sucede es que a veces nosotros dudamos. En esta noche yo quiero decirle que la palabra duda debemos de borrarla de nuestro vocabulario. Los que están en cibernética, delete that word. Borre esa palabra de duda. Porque buscamos aquí que Pedro, en una ocasión, estaban en una barca con los demás y empezó una tormenta y dijeron, hasta aquí llegamos, nos vamos a ahogar toditos. Y cuando miraron, venía alguien sobre las aguas. Y dijeron, es un fantasma. A veces nosotros nos asustamos de la obra que hace Dios. Es tan poderosa que a veces no lo creemos. Y era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Y Pedro tenía un temperamento bastante energético. Le gustaba aventurar y le dice, Señor, ¿puedo ir donde tú estás sobre el agua? Y Jesús le dice, vente. Y dice que siguió caminando sobre el agua, pero de momento la duda le dice, no, tú no puedes caminar sobre las aguas, el hombre no puede caminar sobre el agua. Y dice que empezó a hundirse. Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Así que cuando usted empiece a hundirse sobre el agua, no dude. Porque somos bien susceptibles a dudar y a hundirnos en las aguas. Jesús sigue haciendo milagros aún mayores. En aquel tiempo yo no tengo ninguna indicación en la Biblia de que se hicieran trasplantes de corazón. Y hoy día lo hacen todos los días. ¿No son milagros de Dios? Dios no le dio conocimiento a estos doctores para cambiar los corazones. Se están haciendo trasplantes. Hace poco están hablando del trasplante de una cabeza completa. Eso es ya fuera de lo común. O sea, el hombre está haciendo, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, si crees en mí, mayores que esto que yo hago, ustedes harán. ¿Por qué no están surgiendo mayores milagros entre nosotros? Uno de los puntos es que le estamos creyendo más a los doctores y a las medicinas que a la palabra de Jesús. No le quiero decir con esto que no sean medicinas o que no vaya al hospital, pero si pusiéramos nuestra fe más en Jesús, en Dios,
que los doctores estaríamos mejor. Porque con Jesús tenemos la garantía de fábrica. Cuando usted compra un equipo, compra un carro, compra un enser y tiene garantía de fábrica, usted se siente más seguro porque dice, si se daña, voy a tener las piezas correctas, lo van a arreglar bien porque la fábrica sabe cómo la fábrica lo hizo. En Génesis dice que Dios y Jesús me hicieron. Y la Biblia entonces me dice que tengo garantía de fábrica. Soy un modelo viejo, pero todavía Él tiene las partes. Si confío en Dios, confío en Jesús, Él me repone. El almacén de Él tiene todas las piezas mías. Del 1940 todavía mantiene. Y si no la tiene, la hace. Pero ¿qué sucede? Pongo mi fe y mi confianza en los doctores, en las medicinas, pues va a ocurrir como está ocurriendo ahora. Tengo un dolor de cabeza y me tomo 2 o 3 pastillas y se me quita el dolor de cabeza, pero se me dañan los riñones y me duele el corazón y me puede dar un ataque cardíaco. Es peor los efectos que lo que me sanó. Y así hay mucha gente que están poniendo la fe más en las medicinas, en los doctores. No es que esté en contra de ellos, pero las farmacéuticas están para hacer dinero. Y la mayor parte de los doctores también no están para curar. Hay un chiste que corre en Puerto Rico entre la clase médica. Y es que dice que una vez había un señor, ya un doctor de muchos años, y tenía una clientela de clientes ya bastante fijos, y su hijo se hizo doctor también. Y cuando su hijo empezó a ejercer, el papá le dice, mira, yo tengo un montón de clientes ya y yo me retiro pronto, si quieres yo te los paso para que tú sigas con ellos. Y en una reunión en la casa del papá, el papá le dice, ¿qué? ¿Cómo están las cosas en tu sistema médico, en tu oficina? Y le dice, oh, todo va bien. Y le dice, los pacientes, le dice, oh, aquel señor viejito que estaba allí, que tenía una condición, mira, yo lo traté y está como nuevo. Y el papá le dice, pues hijo, cometiste un gran error, porque con el dinero que yo le saqué a ese señor, te pagué los estudios de la universidad. O sea que muchos doctores están para hacer dinero y lo van a mantener enfermo y le van a mantener dándole pastillas, pero no lo quieren curar completo. Ayer mismo anunciaron en la televisión, en la radio, que van a sacar lo que llaman transfats de los productos que comemos, de los alimentos. Eso se está usando hace años y hace un daño terrible. Ahora fue que el gobierno dice, vamos a tener que sacar esto porque ya la gente se está dando cuenta que esto hace daño. Yo trabajé para muchas farmacéuticas y le digo que es increíble cómo funciona la farmacéutica. Fabricábamos Valium. ¿Cuántos aquí saben para qué se usa la Valium? La Valium se usa para los que están un poquito fallos de la computadora, ¿eh? Pero el cliente mayor de la Valium, el cliente mayor de nosotros, teníamos un contrato de millones y millones de dólares, es la defensa de los Estados Unidos, porque a los soldados vienen casi medios locos y los que no se hacen los locos, y le vendíamos millones y millones de la producción de Valium. O sea que es un negocio. O sea, ellos no quieren que estos muchachos se curen, sino que los mantienen ahí y la compañía sigue haciendo muchísimo dinero. Pero Jesucristo no era fabricante de medicina. Jesucristo es el dador de la vida. Por eso todo el que se acercaba a Él le ponía las manos y quedaban sanos. Pero hay mucho más, como dicen los anuncios.
dice que en una ocasión vino una persona y le dice, tengo un mozo, una persona que estaba con él enfermo. Le dice, pero Jesús no necesita que vayas a mi casa. El tipo tenía, dice la Biblia, que fue una de las personas que dice que Jesús no había visto tanta fe. Porque le dice, di la palabra y mi mozo sanará. Eso es tener fe. Por eso aquí los lunes, en la oración, cuando el pastor pregunta que quién tiene alguna petición, escuchamos muchas personas, oren por mi familiar que está en México, el que está en Honduras, el que está en Cuba, el que está en Puerto Rico, porque Dios, Jesús sigue sanando a distancia. Eso no ha pasado todavía. Y como le dije al principio, Jesús viene para el pobre y para el rico. Esta gente, muchos de ellos eran gente que tenían dinero y Jesús estaba para ellos. Jesús a veces usaba algunas prácticas que para nosotros serían un poquito difíciles de aceptar. Y yo estaba pensando en este evento y me dije, pues claro, ¿recuerdan cuando él escupió en el suelo, hizo lodo y le pasó al ciego? El ciego no protestó porque no veía. Si hubiese visto un poquito, dice, no, a mí no me venga a poner saliva ni tierra en los ojos. Pero estaba ciego. Por eso fue que no protestó. Él no vio lo que hizo Jesús. Pero los que estaban mirando allí le dice, pero eso es una cosita un poquito fuera de lo común. Que escupen la tierra, haga lodo y le unten los ojos y que lo mande que se lave. O sea, Dios opera a veces en forma que no entendemos, pero Él sabe lo que hace. Él siempre sabe lo que hace. Después de ver montones de casos como este, de Jesús sanar a los enfermos, habían enfermos bien agradecidos, otros mal agradecidos, como los 10 leprosos. Dice que solamente uno retornó para darle gracias a Dios, a Jesús. Los demás siguieron caminando. Así ocurre entre nosotros a veces. Dios hace grandes maravillas con nosotros y no le damos importancia. Como si Él estuviera obligado a sanarnos y a darnos cosas. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios. Vemos a un Jesús misericordioso, sanador, hacía de todo por aquella gente. Hay otro milagro. Ya le dije, Jesús era carpintero, ayudante carpintero, era maestro, era médico y también era un suplidor de necesidades, especialmente en la comida. ¿Cuántos recuerdan cuando Él multiplicó los panes y los peces? Ahí yo creo que bueno, dice la Biblia que eran como 5,000 personas. Y después de ese día yo creo que había como 10,000. Porque decía, este predicador sí vale la pena oírlo predicar porque después nos va a dar comida de free. Y estaba pensando, si la Biblia fuera en una versión mexicana, pues diría que había un chavalo allí con 2 peces de estos bien grandotes, 2 guachinangos y 2 paquetes de tortillas de maíz y quizá con una salsa picosita. Y ahí todo el mundo venía a oír a Jesús. Vamos a orar a Dios para que el pastor tenga ese don de que multiplique la comida. Aunque aquí traen comida, no la traen en grandes cantidades, pero Dios suple la comida. Y Dios sigue supliendo comida. A la iglesia que yo pertenecía, íbamos 2 veces, 2 troces en la semana,
y traíamos 2 y 4 trozos de comida para la gente, de free. O sea que este milagro de los panes y los peces no ha pasado tampoco. Y aquí vemos que nos traen manzanas, nos traen guineo, china, de cuántas cosas hay. O sea que Dios sigue haciendo sus milagros tal como lo hacía en aquella época. Pero después de ver a un Jesús haciendo tantos milagros, encontramos a un Jesús maltratado, azotado, le hicieron lo que ningún ser humano aguantaría y lo llevan hasta la cruz. ¿Fueron agradecidos a aquella gente con Jesús? Dice que los mismos discípulos le viraron la espalda. El mismo Pedro que dijo, no, yo contigo voy donde sea hasta la muerte, lo negó 3 veces. Y todavía habemos cristianos que no agradecemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Todavía lo maltratamos. Pero vemos que allí, en aquella cruz, se cumple lo que leímos en Génesis, la profecía que se hizo de que Él sería llevado hasta la cruz, porque Él era el Cordero perfecto, y para que se cumpliera la palabra tenía que haber un Cordero perfecto para los pecados de todo el mundo. Ahí estamos incluidos nosotros. Dice que allí en la cruz, cuando Él expiró, se rompe el velo del templo, se acaban los sacrificios y Dios nos abre las puertas a todos. Y este Jesús tan cambiante lo hemos visto en cada fase que Él hacía. Todavía le queda una más. Dice, en el libro de Apocalipsis 19:11, encontramos algo muy importante. Ya nos vamos, hermanos. Pero he brincado la historia de Jesús bastante porque empezamos leyendo en Génesis 1 y vamos a terminar en Apocalipsis 19. Y el 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ya no es el ayudante carpintero, ya no es aquel que llevaba una cruz, ya no es aquel que fue molido por nosotros. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Jesús que le presenté esta noche. Si usted no ha seleccionado ninguno de ellos, seleccione el que a usted más le guste, el que más le convenga. El médico, el dador de la vida, el que perdona sus pecados y el que viene
pronto, más pronto de lo que esperamos. Dios los bendiga.